¿Qué tal, amigos y hermanos? Servidor Carlos Quiroz, compartiéndoles un mensaje más acerca de lo que está ocurriendo hoy en el mundo y que curiosamente fue profetizado hace miles de años. Muchos prefieren creer a profetas falsos como Nostradamus, que se hayan cumplido algunas de sus profecías. No lo podemos negar. Sin embargo, la pregunta sería, ¿viene de Dios? ¿Será que la información que tuvo Nostradamus o algunos otros que dicen ser profetas de Dios son de Dios? Nosotros debemos de comprobar el mensaje y basado en las Escrituras. ¿Cómo reconocer un verdadero profeta? Bueno, punto número 1, siempre exalta al Altísimo. 2, nos amonesta de pecado. 3, no contradice a los demás profetas de las Sagradas Escrituras. 4, casi siempre es pobre, más bien siempre, y no pierde la potencia de su mensaje, aunque se eche encima o en contra a toda la gente. Y lo que dice se cumple. Así que son características de un verdadero profeta. Debemos de poner todo mensaje en la balanza de un así dice Jehová. El mensaje de hoy es tan importante como los mensajes que Dios entregó a sus siervos los profetas, porque está basado en las Sagradas Escrituras. Parece ser que la gente ahora está creyendo menos en Dios, en Jehová de los ejércitos celestiales, y más en el diablo. Bien curioso. Las fiestas que predominan hoy en día en este mundo están basadas en el paganismo, aunque algunas están disfrazadas de cristianismo, pero es una mezcla de cristianismo con paganismo, lo cual lo convierte en algo peor. Es lo que está ocurriendo en este mundo. Salir de Estados Unidos específicamente, y lo vamos a ver, basado en las Sagradas Escrituras. Si el mensaje escrito está, desobedecer a Dios es pecado. Bien, antes de leer las Sagradas Escrituras, es necesario pedir permiso al autor, y el autor de nuestras vidas también. Los invito a los que puedan y gusten. Si no, si usted no cree en Dios, solo póngale una pausa si gusta, o adelántele un poco y podrá continuar con este mensaje, y usted mismo juzgará por sí mismo. Los invito. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Jehová de los ejércitos, ahora que tu palabra se está cumpliendo con mayor eficacia, como siempre, pero más claro que nunca, por los eventos que se están cumpliendo. Te rogamos que este mensaje sea inspirado por ti, Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo, y que lo que hablemos sea basado en un escrito está. Un así dice Jehová contundente, para que el mundo sea amonestado y advertido de lo que está por venir. Acompáñanos, por favor, danos sabiduría e inteligencia de lo alto para poder discernir. Es tu palabra, Señor, y es tu evangelio. Te lo rogamos y agradecemos en los méritos sagrados de tu Hijo amado. A nuestro Señor Jesucristo sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Qué triste es que hoy en día la gente cree en tantas fantasías. Si creyó en el chupacabras, que no crea en esto de la pandemia. El enemigo de las almas es un experto en provocar epidemias, hambrunas, pero más que nada sembrar el miedo. El miedo es por la desconfianza en Dios. Ese es el problema. Y
para poder confirmar la razón de por qué hay que salir de las ciudades, especialmente de Estados Unidos, habrá que remontarnos en la historia. Vamos a analizar el principio jurídico sobre lo que es representativo del Estado. ¿Qué es un Estado? ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es iglesia? ¿Y qué significa la unión iglesia y Estado? Pero para ello tenemos que remontarnos en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el reflejo del Antiguo. No podría haber nuevo sin el Antiguo, o viceversa. Por lo tanto, son los dos testigos del Dios Altísimo. En Génesis 12, versículo 1. Génesis 12, versículo 1. Tenemos aquí, por favor, Génesis 12, versículo 1. Empero, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es decir, no le está mostrando, dice, te mostraré. Abraham tenía que ser movido por fe, pero una fe tan firme que sería capaz de abandonar lo que más ama, ¿no? Su parentela, sus parientes, su familia, su tierra, o es decir, su país, y su casa. Bueno, la casa de su padre en este caso. Y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con Lot. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué ocurría con la familia de Abraham? Bueno, la palabra de Dios, Josué 24:2, nos dice claramente que la familia, la parentela, los parientes, el papá, Taré, estaba adorando ídolos. ¿Qué hacía un supuesto siervo de Dios adorando ídolos? Bueno, habían caído en la tradición y la costumbre, esa tendencia que tiene el ser humano de mezclar paganismo con cristianismo, como hoy en día tenemos muchas religiones, especialmente la Iglesia Católica, a las cuales se les ha inculcado mezclar cristianismo con paganismo, a pesar de que la Iglesia Católica, su culto, sus adornos, están llenos de insignias que aparentemente representan a Jesús, como cruces, crucifijos. Están muy lejos de la verdad. La palabra del Señor dice, Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus plagas ni de sus pecados. Quiere decir que Dios tiene pueblo en Babilonia, Babilonia espiritual, y le invita a salir. Es decir, en la Iglesia Católica, Dios tiene gran pueblo, y en las demás religiones también tiene pueblo, solo que ellos adoran de una manera que no es como la dio nuestro Señor, sino que han seguido tradiciones y costumbres de hombres. Jesús dijo claramente, este pueblo en vano me honran de labios, mas su corazón está lejos de mí, siguiendo tradiciones y costumbres de hombres. Cuando ellos comprendan este mensaje, tendrán que tomar una decisión, ya sea por Jehová para vida eterna, ya sea por el enemigo de Dios para muerte eterna. Bien, Dios le entregó ese territorio a Abraham. Obviamente, él tuvo que mirar hacia norte, sur, este y oeste. Le dijo, todo lo que vista alcance, te lo entregaré. Primero que nada, Abraham sabía que esa propiedad que Dios le entregaba para ser administrada, no era para su propio beneficio o bien personal, sino que era para exaltar la luz de Jehová de los ejércitos y ser una lumbrera en el camino representando a nuestro Dios en todo ese territorio, es decir, más allá de fronteras.
Parece ser que hoy en día hemos perdido de vista ese principio, porque el movimiento adventista, que fue llamado en 1844 de la cantera del mundo para ser un pueblo elegido, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo, perdió de vista la visión. Este pueblo tendría que adoptar la misma instrucción divina de nuestro Señor Jesús a los discípulos, donde dice: vayan y hagan discípulos en mi nombre. Significa: muévanse, manténganse en constante movimiento. Jamás dijo en la Biblia: se sientan en un templo, asignan a alguien que les predique, le llaman pastor o sacerdote y yo lo voy a salvar a él. Jamás, jamás. Los siervos de Dios deben de estar en constante movimiento. Deben de ir más allá de las fronteras, a las prisiones, a los hospitales, a los asilos, a las islas, a la selva, a los pueblos y las ciudades, a llevar un mensaje como lo llevó Enoc. Exactamente lo que debimos haber hecho, pero perdimos de vista a Cristo. Nos sentamos a calentar bancas y nos empezamos a dar golpes de pecho simbólicos, creyendo que tan solo con pertenecer al pueblo de Dios merecíamos salvación. Y ese fue el problema del antiguo Israel. Aquí Abraham comprendió algo muy importante: fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La obediencia es el resultado de esa fe, y mediante la oración, que es el suspiro del alma, podría mantener comunicación viva con el Dios creador de la vida y el universo. Abraham tenía muy claro lo que era la obediencia, así como los profetas. Y cuando el pueblo hebreo desobedecía, siempre le iba mal. Cuando el pueblo hebreo se mantenía fiel a Dios, respetando y obedeciendo sus instrucciones divinas, era grande pueblo, era reconocido por los lugares. Pero el pueblo de Dios perdió el concepto de pecado. ¿Se acuerdan de la historia de Balac y Balaam? Balaam era un profeta de Dios que bajó el poder de su mensaje por el interés de las riquezas. Y aunque él no podía maldecir al pueblo de Dios, porque lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir, dio la clave a Balac, rey de los amalecitas, para destruir o quebrantar al pueblo de Dios. Y le dijo claramente: mira, rey, no hay nadie en este planeta que pueda maldecir al pueblo de Dios bendecido por él. No hay nadie. Pero te voy a dar la clave: hazlos pecar y son tuyos. ¿Por qué? Balaam sabía claramente el principio de los estatutos de Dios. Éxodo 32, 33: el alma que peque, lo borro de mi vida. Por lo tanto, si los haces pecar, Dios quita su protección de ese pueblo y es tuyo. Y así es en lo sucesivo hasta nuestros días, porque Dios no hace pacto con infieles, y mucho menos con desobedientes, que reniegan y murmuran como aquellos que fueron postrados en el desierto a causa de su rebelión y de su murmuración. Bien, hemos presentado aquí un principio fundamental de fe. Abraham representa al pueblo de Dios en estos últimos días, o viceversa. Pero Satanás, que se graduó en la Universidad del Cielo, sabe cómo funciona este asunto del pecado, de la fe y la obediencia, de los mandamientos de Dios, y tiene tácticas muy sutiles, muy inteligentes, hay que reconocerlo, pero no es muy original, termina cometiendo muy parecidos los errores. Por ejemplo, el pueblo de Dios entendía claramente lo que era tener un rey
o un gobernante humano. Y Dios se lo indicó a través del profeta Samuel a su pueblo, cuando ellos querían un rey visible, un rey humano, carnal. Dios dijo a Samuel: diles que los va a esclavizar, diles que va a prostituir a sus mujeres, diles que les va a cobrar impuestos, que los va a controlar y dominar y les va a apartar del camino a Dios. Yo soy su rey, dijo el Señor. El pueblo renegó contra Dios y dijo: no, queremos un rey, punto, se acabó. Así que Dios, con la pena por la desobediencia del pueblo, les asignó un rey, a Saúl. Una cosa es el gobierno del Estado y otra es asuntos de conciencia, la iglesia. Son asuntos diferentes. El primer gobernante en este planeta que asumió los dos poderes, uniendo iglesia y Estado, fue Nimrod. Después del diluvio, Cam, hijo de Noé, engendró a Cus, y Cus engendró a Nimrod, que significa rebelión, primer cazador contra Dios, delante de Dios. Él retó a Dios diciéndole: tú eres Dios del cielo, pero yo soy el Dios de esta tierra. Fue el primer gobernante en este mundo que unió iglesia y Estado. Cuando unes iglesia y Estado, formas el vino de Babilonia. Babel, confusión. Así que él se dedicaba a los asuntos civiles y cobrando impuestos, y también a los asuntos de conciencia, a la religión. Así que Dios tuvo que confundir a ese pueblo y esparcirlos por la faz de la tierra, cambiándoles el lenguaje. Pero Génesis 11:6 dice claramente que nada los detendrá de lo que han pensado hacer. Y mientras existe el mal y la gran controversia entre el bien y el mal no termine hasta que Cristo venga, estamos bajo la misma amenaza. Es cierto que Dios estableció pues de alguna manera la obediencia al gobierno, al poder civil. Pablo lo menciona claramente, pero bajo ciertas condiciones. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el hombre, como gobernante, intenta controlar mi conciencia en asuntos de adoración, estoy instruido por Dios a desobedecer a ese poder civil. En asuntos de conciencia, Dios me ordena, me instruye desobediencia civil. Los países democráticos, o entre comillas, porque ya no existe la democracia, y lo digo porque sin laicidad no hay democracia, sin Estado laico. ¿Qué es el laicismo? La laicidad es separación, iglesia del Estado. Y ahorita vamos a explicar un poco más acerca de esto. Dios describe a este tipo de gobernante como una bestia. También es así que en las visiones que Dios da a Daniel, el profeta Daniel, le muestra los imperios de la tierra, gobernantes, en forma caricaturesca de bestias, ¿no? Primero viene un león que representa a Babilonia, luego viene un oso que representa a Medo-Persia, luego viene la tercera bestia, que es un leopardo, que representa a Grecia, luego viene otro que es como un dragón, que representa a Roma imperial. Pero dice Apocalipsis 13 que ese dragón caería y surgiría un cuerno pequeño después de los 10 reinos bárbaros de Europa, y ese cuerno pequeño crecería en todo el mundo como un gran poder, que hablaría, dice Daniel 7:25, palabras contra el Altísimo, o sea que perdona los pecados, que a los santos del Altísimo perseguirá, o sea que gobiernan también el poder civil, y que a los santos del Altísimo quebrantará por 1260 años, o sea tiempos y la mitad del tiempo. Muy bien.
Sin embargo, también nos dice Apocalipsis 13 que esa bestia, ese cuerno pequeño, sería herido de muerte. Y esto ocurrió en 1798, cuando Napoleón Bonaparte asestó un duro golpe al papado, arrestando al Papa Pío VI por los crímenes cometidos a la humanidad, donde más de 150 millones de cristianos perdieron la vida en la hoguera, en la guillotina y en las cámaras de tortura. Roma papal ha perseguido desde que era Roma imperial. Ahora tenemos grandes historias terribles que se llevaron a cabo, por ejemplo, en el Coliseo romano. Así que Roma papal fue herido de muerte, se desarticuló su poder, su control de iglesia y Estado, porque Roma papal controlaba érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, lombardos, suevos, sajones, burgundios, francos, etc. O sea, la antigua Europa. Pero al perder su poder, Napoleón, que representa la masonería operativa, comienza a controlar. 1798. Sin embargo, dice Apocalipsis 13 que la herida de muerte iba a ir sanando. No murió, fue herida de muerte nada más. Y así es, comenzó a sanar poco a poco. Napoleón obliga al Papa Pío VII, sucesor de Pío VI, a que reinstaure otra vez la orden de los jesuitas. Hay que recordar que los jesuitas son la sombra de los templarios, y los templarios vienen de Roma imperial en una fusión de Roma católica, y surgen en 1534 la orden de los jesuitas, que sería el más terrible perseguidor de los protestantes. Bien, así que los protestantes que venían huyendo de la antigua persecución buscaban una nación sin rey y una iglesia sin papa. Por lo tanto, encontraron un gran refugio en Estados Unidos de Norteamérica. Es impresionante, porque Apocalipsis 13 habla de una segunda bestia que surge de la tierra. En este caso es Estados Unidos, la tierra más joven, el país más poderoso del mundo, más joven, que ayudó a la mujer, o sea, a la iglesia, y que tiene 2 cuernos de cordero, es decir, que habla con humildad y mansedumbre, pero que pronto hablaría como un dragón, como Satanás. Muy bien, hasta ahí comprendemos esa secuencia. Estamos formando como un rompecabezas, como hemos dicho antes, para poder facilitarlo esto como si fuera una instrucción de un ABC. Ok. La unión iglesia y Estado representa el reino de Babilonia, sobre todo cuando el Estado o la iglesia tienen injerencia mutua, cuando tienen una alianza, se forma el vino de Babilonia. El Estado laico representa la separación iglesia del Estado. Cada quien puede tener la religión que uno quiera, hasta los gobernantes, siempre y cuando no se inmiscuya en los asuntos de política. Eso, hasta ahí es el Estado laico, y hasta ahí hay democracia y libertad de expresión. Dice el conflicto de los siglos que siempre cuando la iglesia buscó la ayuda del poder civil fue para perseguir y matar a los que no estaban de acuerdo con su doctrina. El resultado fue el papado, una iglesia que perseguía a todos aquellos que no obedecían su tradición y sus costumbres y sus órdenes. Bien, por aquí tengo un escrito, un libro que escribiera Alonzo T. Jones, uno de los pioneros del movimiento adventista de 1844. El origen del Estado. Y señala citas bíblicas como Marcos 12, 29 al 31. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, ¿por qué aquí Marcos está señalando 2? Porque son 2 principios.
el primer gran mandamiento que se refiere hacia Dios, contiene en la primera tabla de los 10 mandamientos los primeros 4. La segunda tabla contiene 6 mandamientos en honor a mi prójimo. Bajo estos dos principios, esta ley moral que rige todo el universo y que representa el carácter inmutable de Dios, que no se puede abolir, porque si se aboliera la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, sería como si Dios se aboliera a sí mismo. Esta ley es eterna como el que los escribió. Mateo 22:40 dice: de estos mandamientos depende la ley y los profetas. Es seguro que si estos dos mandamientos siempre hubieran sido observados por todos los hombres, nunca podría haber existido un Estado en la tierra. ¿Escucharon bien? Si los 10 mandamientos se hubieran obedecido, nunca habría existido un Estado o un gobierno terrenal. ¿Y sabes que los paganos tenían conocimiento de este principio? Ahorita lo vamos a mencionar. Si el sábado se hubiera guardado, el séptimo día de la semana, Éxodo 20, versículo 8, se hubiera guardado desde el principio, hoy en día no habría idólatras, ni paganos, ni ateos, porque cada vez que te refieres al sábado, que es el monumento de la creación de Dios, de Génesis 2, mirarías hacia arriba y reconociendo que hay un Dios creador del cielo, de la tierra, del mar, todo el universo. Muy bien. Entonces habría sido solamente la adoración a Dios. Aunque Moisés en su época representaba un poder civil, la llamada ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, era necesario porque rescató Dios a un pueblo que estaba 400 años en la tradición egipcia, paganismo. Entonces era necesario, Dios instruyó a Moisés, que Moisés, como administrador de Dios para extraer al pueblo hebreo de Egipto, le diera instrucción, una religiosa y la otra civil, bajo los estatutos divinos. Eso sí. Bien, si hubiéramos guardado los 10 mandamientos, hoy en día nuestro gobernante sería Jesucristo y nadie más. Pero como no lo hicimos así, la sociedad es la unión que existe entre los hombres sin distinción de fronteras, sin ninguna restricción exterior y por la única razón de que son hombres. La sociedad civil o el Estado es un conjunto de hombres sujetos a una autoridad común, leyes comunes, es decir, una sociedad cuyos miembros pueden verse obligados por la fuerza pública a respetar derechos recíprocos. Hay resultados de eso cuando dos elementos necesarios entran en la idea de crear un Estado con leyes y fuerza para que se apliquen. Dice Romanos 1, 21, 23 y 28, dice: porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen a de hombre corruptible, y de aves, de animales, de 4 pies y de serpientes. Es decir, Dios profetizó que la ciencia humana iba a determinar que el ser humano viene por la evolución y no por la creación. Y aquí en este planeta solamente hay 2 grupos, evolucionistas o creacionistas. Si tú dices que Dios creó los cielos y la tierra, el mar, en 7,000 años o en 7 años, eres evolucionista. ¿En qué momento se creó todo cuando Dios lo dijo que así fuera? 7 días literales. Pero si tú dices que cada una de las creaciones de Dios, de las 7 creaciones de Dios, tardaron un día cada una, eres evolucionista. ¿Sabes cuánto tardó en hacerse
cada una de las creaciones? En el momento en que Dios exhala su palabra, ¿no? Que sean los astros, la luz mayor como lumbrera y la luz menor, para fijar las estaciones. En ese momento, no tomó un día. Que Dios al siguiente día haya esperado, después de disfrutar todo lo que estaba sucediendo y creando. Bueno, pero entonces los que van al cielo tienen que ser creacionistas. Les voy a dar un ejemplo de paganos que eran religiosos en los antepasados y que consideraban que sus dioses eran sus gobernantes. Mejor los paganos. Por ejemplo, uno de los primeros registros de Shinar se ejecuta así. Dice: a el dios Ninridu, su rey, por la preservación de Iradu, virrey de Ridú, el sirviente, el deleite de Ninridu. ¿Quién era el gobernante? Su deidad pagana. Otro ejemplo: al dios Ninip, el rey, su rey, Gudea, virrey del dios Sirguya, su casa construida. Es decir, elevaban un altar a esa deidad pagana y ese era el que los gobernaba. Otro, Anana, la dama espléndida, su dama Gudea, virrey de Viguya. Estos son los primeros registros encontrados desde la antigüedad, donde los pueblos paganos consideraban a su dios pagano como su gobernante. Pero Dios fue muy claro, muy enfático cuando Él instruía a su pueblo a través de los profetas de que consideráramos a Dios como nuestro gobernante directo, nuestro presidente, nuestro rey, nuestro líder, nuestro padre, todo. Y que guardando sus mandamientos íbamos a ser una nación próspera. Pero nosotros perdimos ese patriotismo cristiano y Satanás nos engañó a desarrollar un patriotismo pagano. Tan es así que desarrollaron la educación como una doctrina y ahora los cristianos, en vez de educar a sus hijos basados en los principios divinos, ahora pedían al hombre que educara a sus hijos. Este libro fue publicado en Señales de los Tiempos 1899 por A.T. Jones, Separación, Religión y el Estado, Patriotismo Cristiano. Si los que deseen que les envíe por correo electrónico, gracias a Dios por el hermano Arturo que se encargó de traducirlo, pueden solicitarlo al correo electrónico el mensaje de los tres ángeles 7 @gmail. El mensaje de los tres ángeles 7 @gmail. 3 con número, 7 con número. ¿Me explico? Todo en minúsculas. Y con gusto le enviamos este libro. Está impresionante cómo es que se va desarrollando la unión iglesia y Estado, y cómo es que nosotros los cristianos debemos de aprender a discernir y separar. En los asuntos del Estado es necesario obedecer al gobierno siempre y cuando el gobierno terrenal o el presidente o el primer ministro dicte leyes en asuntos civiles, nada más, nada más. Y eso lo comprendieron los fundadores estadounidenses. Cuando se estableció la Constitución norteamericana, voy a mostrarles aquí en Wikipedia, en cuanto a la Constitución norteamericana. Dice: la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos
prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión. Los fundadores de Estados Unidos consideraron claramente la separación iglesia del Estado, porque hay un grave peligro de unión y confusión y perdición cuando la iglesia se une con el Estado. Es mejor estar separados por la verdad que estar unidos por el error. Así que Roma utilizó todos sus medios para infiltrar los congresos mundiales, establecer la ONU, y ahora controla el Congreso norteamericano. Y fue a través de la economía y la educación, claves contundentes para el dominio de un pueblo, o de muchos. Entonces, los fundadores de Estados Unidos estaban bien claros que el gobierno, que el Estado no iba a aplicar leyes de índole religiosa. ¿Y cómo es posible que ahora Estados Unidos está planeando por decreto establecer una ley dominical? Que el día domingo sea de descanso obligatorio en toda la nación. Lo hemos publicado en varios temas, ¿no? Solamente que no puedo subir videos ahora porque la agencia con personalidad jurídica YouTube pues prohíbe terminantemente ciertos videos que no cumplan con las políticas de su comunidad. Aunque yo pensé que la comunidad eran los youtubers o la audiencia de YouTube. No, es la junta directiva o la personalidad jurídica que los representa ante el Estado por instrucciones del papado a través de los gobiernos, basado en la Constitución de Derechos Humanos Internacionales, de que ahora pues ya no hay que amonestar a nadie, ya no hay que desenmascarar el error, se termina la libertad de expresión y cada vez se va a ir cerrando más este camino para los mensajeros del Señor. Ya me cancelaron un canal, ya me han estado amonestando en otros mensajes y en cualquier momento es posible que cierren también este canal. Por lo tanto, debemos de estar conscientes que el fin del mundo está cerca. Incluso voy a citar de eventos del evangelismo. Dice, página 27, segundo párrafo: no tenemos tiempo que perder, el fin está cerca. El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeada de peligros a diestra y siniestra. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor para que no puedan hacer lo que les es posible hacer ahora. Debemos mirar bien de frente a nuestra obra y avanzar tan rápidamente como sea posible en una guerra agresiva. Por la luz que Dios me ha dado, sé que las potestades de las tinieblas están obrando con intensa energía desde abajo. Con paso furtivo Satanás está avanzando para sorprender a los que duermen ahora, como un lobo que se apodera de su presa. Tenemos amonestaciones que podemos dar ahora, una obra que podemos hacer ahora. Pronto ello será más difícil de lo que podemos imaginarnos. Dios nos ayude a mantenernos donde brilla la luz, a obrar con nuestros ojos fijos en Jesús, nuestro caudillo, y avanzar pacientemente y perseverantemente hasta ganar la victoria. Escrito está. Bueno, ahora en internet puedes hablar de pornografía, puedes hablar incluso de infantil también, de drogas, de fiestas, de bastantes cosas que hace 20, 30 años esas generaciones no veían o no soportaban ver, porque tenían mejores principios morales. Hoy en día, si tú subes una amonestación, sobre todo que hable y desenmascare lo que es la ideología de género y que proviene del Vaticano y la están promoviendo a través de la ONU, si tú explicas todo esto, ¡pum!, fuera, porque no llena los requisitos de la comunidad, de las políticas de la comunidad. Bien, así que tenemos nosotros que prepararnos lo más pronto posible porque queda muy poco tiempo. Cada vez tenemos más restringido
el camino, y miren lo que acaba de dictaminar Estados Unidos. Estados Unidos, por órdenes de la ONU, y después de Estados Unidos todos los países del planeta, tienen que sujetarse a estas restricciones basado en la contingencia que estamos viviendo, ¿no? Esta llamada pandemia en su cuarentena. Que a partir del 1 de junio, qué casualidad que todos los gobernantes están en armonía, ¿no? Bueno, todos están coludidos por eso. Pero ya las religiones pueden activarse, pero con ciertas restricciones. De higiene, pero más bien de hiper higiene. Que se laven los zapatos antes de entrar al templo, que las sillas estén separadas como 2 metros una de la otra, que se saniticen las manos, que entren con cubrebocas, si es posible con mascarillas de oxígeno, y bueno, todo eso show. Ya parece que en la época de los discípulos había lepra. ¿Acaso los discípulos estarían encerrados en sus casas con cubrebocas? ¿Será que hoy en día no hay buenos representantes de Cristo valientes? Ahora sí, como dice Isaías, sin poder negarlo, perros mudos, porque ahora tienen hasta bozal y están encerrados en sus casas, porque el gobierno, su papá gobierno, les dijo que no salieran a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué están así? Falta de fe y el miedo también que tienen porque no conocen a Cristo. Porque están sujetos al Estado, es decir, han reconocido al César como su Dios, no a Cristo, como su rey al César. Entonces lo que el César diga, eso es, ¿no? Y nos establecen un tipo semáforo con 4 colores de luces, roja, naranjada, amarilla, verde, y ahora sí nos van a manipular como títeres. Cuando el gobierno se le antoje decir rojo, como no le alcanzan las prisiones, pues bueno, convierte nuestros domicilios en prisiones. Y ahora rojo, se me quedan todos encerrados en sus casas, porque tenemos asuntos que hacer allá afuera en la calle nosotros. Vamos a instalar microcámaras, vamos a establecer antenas 5G, vamos a establecer microondas, vamos a aplicar más el Blue Beam, el proyecto Rayo Azul, estamos preparando la vacuna para todos y de una vez ir exterminando población mundial. Y los pastores calladitos, se ven más bonitos. Qué triste, ¿no? Qué pena. Y viene lo oprobio, que estas religiones, todas, musulmanes, budistas, sintoístas, judías, aún los adventistas del séptimo día, que aparentemente guardan el sábado, aunque estos días estuvieron sin guardar el sábado, se conformaron con hacerlo en sus casas, como si hubieran hecho eso los discípulos también. ¿Ustedes creen que no había pandemias en el pasado? Claro que había, siempre ha habido. Por cierto, Justiniano en 541 fue lo de la peste bubónica. Justiniano fue el primer obispo de Roma que se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes. Qué curiosidad, ¿no? Y bien, entonces, ¿cómo es que van a llevar todo este control? Bien, han dictaminado por instrucciones de la ONU y de Estados Unidos que todas las religiones, todas, no importa tu credo, o tu doctrina, o tu fundamento, comiencen a adorar los domingos. ¿Será que los israelitas también van a aceptar esto? Que les están cambiando su fundamento de su fe. Porque los adventistas ya lo aceptaron, 99.9 de adventistas nominales ya aceptaron lo que dice el César. El César dice, adorar el domingo. Y ellos dicen, sí señor, como eso me recuerda cuando el pueblo hebreo estaba en cautiverio en Babilonia, y que Nabucodonosor dio la instrucción de que cuando se escuchara la música religiosa, todos se postrarían ante su estatua de oro. Solo hubo 3, Azarías, Ananías y Misael. Siempre hay un pequeño remanente que no dobla su rodilla ante Baal. Amén. Me gustó ese amén. Y Dios nos dio ejemplo de que siempre va a haber pocos, porque la mayoría siempre lo va a traicionar. Entonces, todas las religiones, todas, hasta las que guardan el sábado, tienen tiempo para adorar el domingo. Sábado, ¿no? ¿Se dan cuenta por dónde se está metiendo el enemigo ahora?
y cómo es que está utilizando este asunto de la pandemia por el miedo y la psicosis colectiva, y la gente le tiene más miedo al hombre que temor a Jehová. ¡Qué vergüenza para el reino de los cielos! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena me da! Pero creen merecer un pedacito de cielo. Miren, esto es un plan de hace muchas décadas que los jesuitas lo tienen trabajando. Satanás es el cerebro. Y la ley dominical va a venir a través de un bien común, cuando todas las religiones se unan en puntos comunes de doctrina y abracen una ley que viene del papado. Estados Unidos la va a forzar, la va a enforzar y va a obligar a todos los moradores de la tierra que sigan sus pasos. Es así como la mayoría se estará perfilando para ir a la perdición. Bien. Voy a leerles ahora de Apocalipsis 13 para que comprendamos cómo está el asunto de las bestias apocalípticas. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Ocurre algo interesante aquí. Vamos a darle lectura breve. Y cuando digo breve, me refiero a explicada. Apocalipsis 13 dice, versículo 1, yo me paré sobre la arena del mar. ¿Quién es ese yo? Juan, el apóstol y profeta. Y vi una bestia subir del mar. ¿Qué significa mar en lenguaje profético? Gente, muchedumbre, pueblos, naciones. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esos 10 cuernos son los 10 reinos. 10 reinos que son 7 sistemas de gobierno, pero 10 reinos. Y esos 10 reinos son los antiguos pueblos bárbaros que hoy en día son Alemania, Italia, Francia, todos ellos. Sobre sus cuernos 10 diademas, sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Palabras contra Dios. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, Grecia, pies como de oso, Medo-Persia, y su boca como boca de león, Babilonia. Y el dragón le dio su poder, Satanás, y su trono y grande potestad. Es decir, la bestia, esta unión, iglesia y estado, que está representada por el papado, en realidad recibe el poder del dragón, de Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Esto ocurrió en 1798 por Napoleón Bonaparte, lo mencionamos. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. A ver, vamos a leer el Conflicto de los Siglos, 492. Conflicto de los Siglos, página 492. Miren lo que dice. Esto va sobre todo a aquellos hermanos y amigos que están en Estados Unidos, porque esto se refiere a la unión Estados Unidos y el papado. En el capítulo 13, del 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, la cual el dragón dio su poder y trono y gran autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice que la bestia parecida a un leopardo le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, la Edad Media. Autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, se refiere sin duda al papado. ¿Será que los líderes adventistas están proclamando este mensaje? No. ¿Por qué? Porque así como el antiguo Israel negaron a Cristo como su rey de reyes y dijeron que el César era su rey, hoy en día los adventistas nominales que pertenecen a la Conferencia General, sujetos a sus tradiciones y costumbres, sentados en sus templos, pues han hecho lo mismo con el mensaje de los 3 ángeles.
no es de nuestro Rey de Reyes, es del César, nuestro Rey. No es de Jehová de los ejércitos, no es de Jesucristo. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, dicen, ese no, lo que diga el César. Y si quiere que adoremos en domingo, adoraremos. Dios conoce los corazones. Qué triste, ¿verdad? Traición a Dios. Bien, le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses, 1260 años. Más abajo dice, voy a leer versículo 4 de Apocalipsis 13. Dice, y adoraron al dragón, Satanás, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potencia de durar 42 meses, es decir, considerando el 30 días por mes del antiguo Israel, pues son 1260 días, de acuerdo al principio, día por año del libro de Números y Ezequiel, son años, no días. Es decir, 1260 años, Roma papal persiguió al pueblo de Dios desde el 538 después de Cristo hasta 1798. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Es decir, dice que perdonaría palabras contra Dios, dice que Daniel 7:25, es decir, que dice que perdona los pecados, que dice que el bautismo es de niños cuando no existe bautismo de niños en la Biblia, que nunca lee la Biblia en público, el papado, que nunca habla de profecías, que no apoya a los demás profetas, que acaba de decir que la Biblia es obsoleta, que es necesario recurrir a otro libro de más amor, porque dice que la Biblia está llena de guerras. Entonces el Papa acaba de decir que no le hagamos caso a la Biblia. ¿Se dan cuenta cuáles son las blasfemias contra Dios? Bueno, entre otras. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, también le fue dado potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente, es decir, naciones. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Los que adoran a la bestia y a su imagen, sus nombres no aparecen en el libro de la vida, así crean en Jesucristo, así alaben con alabanzas, así den diezmos y ofrendas, así se reúnan 1 o 3 veces por semana, así sean buenas personas. Es decir, una vez, miren, el cielo no se conforma por gente buena, sino por verdaderos adoradores. Y un verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Es decir, la verdad presente son los 10 mandamientos, el sábado es el día del Señor. Isaías 58, 13 y 14. Léanlo, por favor. Por lo tanto, esta marca de la bestia, que estamos a punto de leer, tiene que ver con adoración. Adoración. ¿No dice el versículo 4, adoraron al dragón y adoraron a la bestia? Y el versículo 8 dice, y adoraron, los que moran en la tierra le adoraron. Y todavía en el versículo 12 dice, y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. Es decir, la marca de la bestia no es un microchip ni un código de barras. La marca de la bestia tiene que ver con adoración. Aquí está nuestra adoración en el lóbulo frontal, donde están nuestros principios morales y convicciones morales. La marca de la bestia viene dentro, en la mente. Cuando dice frente, no se refiere a una forma externa, sino interna, porque es espiritual. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ver con el día de adoración de Roma, desde Roma imperial, porque fue Constantino el 7 de marzo del año 321 quien estableció el día de descanso domingo en honor al Dominus Sol Victus, al sol, al dios sol de los paganos. Roma papal simplemente siguió la tradición, porque Roma papal es la sombra de la Roma pagana, solo que mezclada con cristianismo. Entonces, la ley dominical, cuando se establezca desde Estados Unidos, todos los países van a seguir sus huellas. Entonces es cuando vendrán las calamidades de Dios, las 7 postreras plagas de Apocalipsis 15, versículo 1. Por lo tanto,
El microchip o el código de barras son el efecto de la causa instrumental, que es la ley dominical. Es decir, están unidos. El microchip es control absoluto, pero no controla mi conciencia, controla mi ser físico, mis acciones, mis palabras, mis movimientos, todo. Si puedo comprar o vender, todo eso lo controla. Pero la ley dominical es el instrumento, marcador. El día de descanso dominical es la marca de la bestia. Eso es, así como Dios tiene el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo es el instrumento sellador, y el sábado es su sello. Ezequiel 20, versículo 12, versículo 16 y versículo 20, Éxodo 31 del 12 al 17. Es una señal, sinónimo del sello de Dios. Pero el Espíritu de Dios es el instrumento sellador. Bien, continuemos. En el versículo 9 dice: si alguno tiene oído, oiga, el que lleva cautividad va en cautividad, el que espada muere, matare, es necesario que espada sea muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Y esto se refiere exactamente a lo que acabamos de leer, de la herida de muerte, que fue propinada en 1798 por Napoleón Bonaparte. Ahora bien, hablamos de la primera bestia que representa el papado, que representa un poder religioso y que viene por el poder civil, porque requiere el cuchillo del poder civil. Hablamos del versículo 4 al versículo 10 del dragón, que es Satanás, que está en medio de estas dos bestias, pero que está favoreciendo a la primera bestia, al papado, como su vicegerente. Ahora requiere un cuchillo, una espada, el poder civil. Estados Unidos de Norteamérica es el ejército del Vaticano ahora. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Esos dos cuernos de cordero, principio fundamental del surgimiento de Estados Unidos en su constitución republicana y demócrata, en la cual permite, porque representa cuernos de cordero por su humildad y mansedumbre, permite libertad de religión y libertad civil, el republicanismo y la democracia y el demócrata. Esos son los cuernos de cordero. Pero pronto va a hablar como el dragón, como el diablo. ¿Por qué? Miren lo que sigue diciendo. Versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia, del papado, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella a adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. No murió el papado, resurgió y ahora controla a la ONU y todos los países. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Versículo 15. Le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Viene una pena de muerte. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que su número es número de hombre, el número de ella es 666. Número de hombre. Recuerden que el hombre fue creado en el sexto día, por lo tanto es un hombre, un ser humano. El anticristo no es un demonio que posee a un ser humano y comienza a perseguir al pueblo de Dios desde el pueblo de Israel. Por favor, no crean esas fantasías. El anticristo está representado por el papado, el que se opone a Cristo. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, se aparten de la luz y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios, ¿no? Y que es objeto de culto. El papado es el anticristo. Bien,
Así que 3:6, porque representa una trinidad pagana y está en el símbolo jesuita IHS, Isis, Horus, Cetis, 3 deidades paganas de Egipto. Entonces, quiere decir que Estados Unidos, que es la bestia, la tierra, que surge de la tierra, que es un país poderoso hoy en día, que ahora habla como dragón, tendría que dar su poder a el papado para que todo el mundo haga una imagen del papado. ¿Cuál es la imagen de adoración del papado? El domingo, el día del sol. Lo van a ver en toda su simbología, ¿no? El Santísimo es un sol, el ostentorio donde ponen la hostia es un sol, el símbolo de los jesuitas es un sol, es decir, son adoradores del sol. La tiara del Papa, que es como cabeza de pescado, que representa al dios Dagón, el Dag, pez, On, sol, Dagón, y entonces él es el sacerdote, en realidad, Dagón. Así que Estados Unidos tiene que dar su poder al papado para que todos los moradores de la tierra sean obligados a recibir la ley dominical, que es la marca de la bestia, su imagen, en su mente lo va a tener como adoración y en su mano derecha. Le van a dar la bienvenida por conveniencia, por temor a perder sus propiedades, su familia o sus vidas. Jesús dijo claramente: el que ame su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mí la ganará para siempre. Seremos perseguidos otra vez, viene una última persecución. Y por favor no crean esas mentiras de un jesuita, Lacunza, Manuel Lacunza, quien originó esta farsa del arrebatamiento, del rapto secreto. Es una trampa para que no nos preparemos para la gran tribulación. Tenemos que pasar por la última tribulación, sellados los que estén vivos, pero sellados, y eso no les hará nada, pero seremos probados antes de pasar esta tribulación como un testimonio del Dios vivo, de los fieles del Dios vivo. Tengan cuidado con eso del rapto secreto, es una farsa. Bien, entonces tenemos aquí que nadie podrá comprar ni vender. La clave de este control es economía. Economía. ¿Con qué compramos y vendemos? Con el dinero. Pero lo van a desaparecer de todo el planeta para establecer un sistema electrónico, una identidad biométrica, que donde quiera que vayas, los cajeros automáticos, los supermercados, las tiendas de autoservicio, todo lo que consumas, haya un sensor que inmediatamente te identifica. Aunque no tengas el microchip, aunque no lo tengas, por la identidad biométrica. Una cámara inmediatamente. En los aeropuertos ya no están utilizando el boleto, sino el teléfono, que tiene una cámara muy especial, que rápido, aunque lleves disfraz o bigote o peluca, te identifica. Tremendo esto. Incluso los drones que han fabricado tipo robot inteligente, estos robots inteligentes tienen esa cámara biométrica y pueden detectar a la persona tan solo con estar a kilómetros de él. Si tiene instrucción de matarlo, va a ir a matarlo. Un dron inteligente. Parece que son demonios como se mueven y que están causando incendios en todo el mundo, en muchas partes del mundo, sobre todo donde hay bosques muy grandes, para poder proclamar que el cambio climático es necesario descansar el domingo, y de esa manera viene con más fuerza la ley dominical. Por todos los caminos viene. La ley dominical está entrando por el asunto de la pandemia, ¿no? Ya dijo el Papa que la pandemia es por lo del cambio climático y que es necesario pues que todos levantemos los valores morales el domingo, día de descanso. Estados Unidos, ya dijo el presidente que él va a honrar a los líderes religiosos
para que ellos a su vez insten a todo el pueblo a orar a Dios el domingo. La oración dominical ya está, es un decreto. Cuando este presidente debería estar en la cárcel, en una prisión máxima. ¿Por qué? ¿Qué no dice la Constitución, la primera enmienda, que el Estado no debe de firmar o aplicar leyes de índole religiosa? ¿Y qué está haciendo? Por decreto presidencial ha firmado el domingo de la oración por causa de las tragedias o de las catástrofes. Señor presidente de Estados Unidos, usted está violando la Constitución política, pero disfrazado de bondad. Tiene que venir disfrazado Satanás de un bien común, algo que atraiga a todos los demás, en puntos comunes de doctrina. Pero esto, ¿saben una cosa? Esto no es nuevo. Esto fue aplicado en Estados Unidos hace muchos años, 1888. Y miren cómo viene. Primero, leyes azules en Estados Unidos. Dice el diccionario Wikipedia: las leyes azules en Estados Unidos varían según el estado. Las leyes azules son leyes diseñadas para hacer cumplir las normas religiosas. 1888. El estado trató de aplicar una ley dominical a través del senador Henry Blair. Desde entonces, que gracias a Dios no fue aprobada porque hubieran caído las plagas, Dios nos dio una prórroga para que nosotros nos pusiéramos a cuentas. Entonces, pero esas leyes azules no fueron derogadas, permanecieron ahí congeladas, hasta ahora que CNN ha anunciado que esas leyes ya están saliendo a cumplirse. Varios estados de Norteamérica ya están cerrando los domingos agencias de autos. Hay 34 estados de la Unión Americana que ya están obedeciendo esas leyes azules que están resurgiendo. Por otro lado, la senadora Sylvia Allen del distrito de Arizona propone legislar el domingo como día de descanso obligatorio debido a la violencia que está padeciendo Estados Unidos, y para elevar los valores morales exige al Senado de Estados Unidos que viole la primera enmienda y que obligue a todos los moradores a ir a una iglesia los domingos. No importa tu denominación, que al cabo que la mayoría adora en domingo. Aún los adventistas nominales ya están adorando en domingo. Y esto pues fue predicho en Spalding and Magan. La hermana White dijo: yo vi que los adventistas nominales nos entregarían con los católicos, nos traicionarían con el asunto del domingo. Ya está, lo estamos viendo. La mayoría que pertenece a la Asociación General, pues qué pena, ¿verdad? Porque están mostrando la misma actitud que el antiguo Israel, en desobediencia a Dios, en sus mandamientos, sometiéndose al enemigo. Miren lo que dice, porque estas leyes azules fueron transmitidas desde 1888, por lo tanto, Dios instruyó a su pueblo a salir de las ciudades. Tengo aquí una recopilación del espíritu de profecía, donde hay decenas y decenas de citas. Salgan de las ciudades. No tengo otro mensaje que dar. Salgan de las ciudades. Les va a ir muy mal en las ciudades. ¿Y saben otra cosa? El pastor A.T. Jones, misionero de la justicia de Cristo, escribió un sermón, predicó un sermón después de que fue a representar al pueblo de Dios, a Dios mismo, en Estados Unidos. Escribió un libro, un sermón, anunciando lo que estaba por venir, y menciona la historia de Abraham. El primer capítulo de Gálatas dice: si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pero Abraham podía exigir lo que Dios le prometió debido a su obediencia. Nosotros no podemos exigirle a Dios nada por la desobediencia. En el versículo 26 del mismo capítulo
encontramos lo siguiente: porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y a partir de este se incluye ciertamente el linaje de Abraham, sois herederos según la promesa, pero basada en la obediencia. Y miren, entonces, voy a mostrar aquí este sermón, lo que dice A.T. Jones en la página 8 de este libreto. Dice: unidos para salir de todos los países al campo, atender a todos los llamados de la causa de Dios. El llamado para el pueblo adventista era que fuera a los países, al norte, al sur, al este y al oeste, así como Abraham lo hizo, para predicar el mensaje. El pueblo de Dios no lo hizo. Nuestro pueblo no está yendo a las naciones, no está saliendo del país, no están yendo al extranjero, no están yendo a las islas del mar. En lugar de ello, muchos están consiguiendo más tierra para cultivar, más productos para obtener más dinero, y comprar más tierra para tener sus productos, para conseguir más dinero para comprar. ¿Por qué entonces comprar más propiedad y seguir así cuando se espera un tiempo por venir, cuando no se podrá comprar ni vender? ¿No es lo más apropiado vender todo lo que sea posible? Se acerca el día cuando todo adventista del séptimo día en los Estados Unidos daría todo lo que tiene y casi su vida por poder estar fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Déjeme decirlo de nuevo. Estoy hablando ahora algo que le interesa a todo adventista del séptimo día. Se acerca el día, y no está muy lejano, cuando cada adventista del séptimo día deseará en lo más profundo de su ser estar fuera de Estados Unidos, y multitudes se condenarán a sí mismos y se indignarán bajo condenación por no haber salido de Estados Unidos cuando tuvieron la oportunidad. Ustedes saben que se nos ha dado esta señal cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Han visto algo de esta clase? ¿Alguien ha visto algo aquí que sugiere el rechazo de los Estados Unidos de los principios de su constitución como gobierno protestante y republicano? Entonces usted ha visto algunos indicios de la señal. ¿No ya lo estamos viendo? En 1888 se propuso la ley dominical. A partir de ahí, la hermana White dijo: salgan de las ciudades. No hay otro mensaje. Ni una familia se va a beneficiar estando en las ciudades. Nadie se va a poder consagrar tampoco. Pero ¿saben lo que están haciendo los pastores adventistas? Los líderes y todos los que tienen esta levadura de fariseo. Yo le llamo los encorbatados. No están anunciando el mensaje. Ellos dicen, están mezclando huir a las montañas con salir de las ciudades. Son dos pasos diferentes. El salir de las ciudades fue dado en 1888. A partir de ahí, salgan. 1904 fue con más fuerza. Desde puestos de avanzada, trabajando la reforma pro salud, consagrándose, sembrando sus propios alimentos, y de ahí vengan a amonestar a las ciudades. Huir a la montaña es cuando ya viene el decreto de muerte, ya estamos ya en el campo, ya estamos a 2 pasos de la montaña. Y dicen eventos de los últimos días: ¿no serán amonestadas las ciudades? Dice: sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. Que nadie proclame salir de ellas si sigue viviendo en ellas, porque le daría la trompeta un sonido falso. Falso. Miren lo que está por venir. Ahora, ¿saben que siempre que el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia o en Egipto, qué ocurría con ese pueblo? Pues le iba peor. Estaban esclavizados, sometidos. ¿Y qué pasó con los que vivían en el campo y sembraban su propia hortaliza y dependían de Dios? Tranquilos, tranquilos. Aún en la depresión económica de Estados Unidos de 1930 hubo muchos suicidios. Familias enteras se suicidaban. Era mucha hambre. ¿Y quiénes sobrevivían? Los que estaban en el campo. Y vean cómo, ¿sabe qué?
El enemigo de Dios está metiendo ahorita a todos en terribles deudas. Están haciendo préstamos para que el pueblo de Dios finalmente se quede sin sus propiedades. Están haciendo préstamos y cada vez son más fáciles para que el pueblo de Dios le sean confiscadas sus propiedades. Quiero mostrarles por aquí una cita muy importante. Por aquí la tenía. Es necesario compartirles, porque al final les van a confiscar todo esto. Y eso pasó incluso en Egipto. Primero empezaron vendiendo sus productos o sus propiedades, luego sus propiedades, primero su ganado, y ya después se tuvieron que vender ellos para un plato de comida, porque eso va a pasar al desaparecer el dinero. Bueno, voy a buscarla. Es algo importante que quiero compartirles acerca de la obediencia. No la encuentro aquí. Bien. No lo tengo. Se lo voy a ver. Tengo una cita. Bueno, de hecho tengo muchas citas. Pero quiero compartirles para no perder más tiempo lo que dice la segunda bestia. Hermanos, desobedecer a Dios es pecado. Y la instrucción de salir de las ciudades no vino de un ser humano, vino de Dios. Y aquí dos siervos del Dios Altísimo están diciéndonos: salgan, sobre todo de Estados Unidos. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 427. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas descubrieron como el tiempo de angustia de Jacob. Se les llamó su atención esto hace 2 años en la semana de oración. Ahora quiero partir de este punto por lo que viene enseguida. Estas señales han ocurrido. Los principios de la Constitución como gobierno protestante y republicano han sido repudiados. Lo único que queda ahora es que la nación se dote de mentiras y seducciones papales. ¿Por qué? Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, así es una señal para nosotros abandonar Estados Unidos de Norteamérica primero. Y miren lo que tengo aquí. Y aquí, hermanos, es muy lógico. Miren, para el buen entendedor, pocas palabras. Si Estados Unidos aparece como ejército del papado en Apocalipsis 13 y le da toda su autoridad al papado y controla a partir de ahí a todos los moradores de la tierra, pues entre más cerca de la bestia peor te va a ir. ¿Qué no hace lógica esto? ¿Qué no tiene lógica? ¿Qué están haciendo en Estados Unidos de Norteamérica? Muchos van a decir: no, pero aquí también hay campo, aquí también hay puestos de avanzada, aquí podemos estar en las montañas. Hermanos, lo que acabo de leer. Y cuando Estados Unidos repudie su constitución, haciendo alianza a través del abismo con el espiritismo, ¿qué parte de todo esto no entendemos acerca de Estados Unidos? Estados Unidos es Estados Unidos. Al gato, al zorrillo, aunque lo pintes de gato, es zorrillo. Y muchos le están buscando por aquí que no, a fuerza no quieren salir de Estados Unidos.
que porque sus propiedades, que porque ya hicieron vida allá, que porque a dónde van a ir si no conocen, pues les hace falta la fe que tuvo Abraham. ¿Acaso Dios le dijo a Abraham, te voy a indicar antes a dónde vas a ir? No, Abraham no preguntó, Señor, ya vi las señales, vámonos, tú me vas a ayudar en el camino. La obediencia es el resultado de la fe, recuerden esto. Y ustedes podrán decir, bueno, ya estamos en el campo de Estados Unidos, pero están en Estados Unidos. Y estos pastores, estos pastorcitos encorbatados, que en realidad Isaías les dice más terrible, les dice perro mudos, están diciendo que todavía no es tiempo de salir de las ciudades. Y ustedes pregúntenle a un pastor encorbatado y van a ver lo que les dice. No, cuando venga ya la ley dominical hay que salir. Pues les va a pasar lo mismo que la mujer de Lot, porque la mujer de Lot esperó hasta el último minuto y en el camino se quedó como estatua de sal. A esos que salen, miren, cuando venga la ley dominical ahí se va a demostrar de que estamos hechos. Ahí nos empieza uno a consagrar. El salir de las ciudades, primero que nada, por obediencia a Dios. El salir de Estados Unidos por obedecer a Dios. El ubicarse en cualquiera de tus países, en el campo, es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque la tecnología no está tan avanzada en nuestros países, más que la de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto va a ser más terrible a todos los moradores de Estados Unidos. Desobedecer a Dios es pecado, hermanos. Y podrán algunos justificar o apagarme, no hay problema, pero ya fueron amonestados. Con una así dice Jehová. Y aquí presentamos otro símbolo. El profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa las refiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra en lugar de derribar a otras potencias para establecerse. La nación así representada debe subir de un territorio hasta entonces desocupado y crece gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas hay que buscarlas en el continente occidental, Estados Unidos. Y más abajo, porque es bastante, dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Son los 2 cuernos que representan al cordero. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristianidad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Y la declaración de que la bestia de 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, el genio de sus instituciones libres, los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundamentos de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Y sabes que después del Concilio Vaticano 1965, Concilio Vaticano II,
El plan era unir a través de puntos comunes doctrinales a las demás religiones evangélicas, bautistas, metodistas, mormones, testigos de Jehová, adventistas. Aquí está el Concilio Vaticano, constituciones, decretos y declaraciones. Aquí dice claramente cómo a través del ecumenismo iban a unir a todas las religiones en puntos comunes, pero el papado iba a estar a la cabeza. Aquí dice cómo a través de la educación también se iba a instruir esa doctrina. Aquí dice que la ONU iba a establecer también decretos. Miren lo que dice aquí. En página 673, en primer lugar deben ser instruidos los laicos en el arte, la doctrina y costumbres, multiplicando el número de las escuelas, facultades e institutos donde los periodistas, los guionistas, cinematógrafos, radiofónicos, la televisión, además de desinteresados, puedan adquirir una formación íntegra, o sea, con la instrucción católica, penetrada del espíritu cristiano, sobre todo en la doctrina social de la Iglesia Católica. También los actores escénicos han de ser formados y ayudados para que convenientemente sirvan con su arte. O sea, la cultura, los artistas, los medios de comunicación, todo a través de la educación iban a formar a los formadores y les iban a lavar el cerebro. Y eso, lo que estamos viviendo, está en estos documentos del Concilio Vaticano. Y luego, el artículo 24 dice, pide igualmente la limitación jurídica del poder público, delimitación, a fin de que no se restrinjan demasiado los confines de la justicia, de la justa libertad, tanto de la persona como de las asociaciones. Ok, naturaleza y libertad religiosa, pero es la libertad que tiene Roma para predicar, no los evangélicos, porque los adventistas ya tienen prohibido predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo ocurrió esto? En 1993, se los explico rápidamente, por favor. No alcanzo por cuestiones de tiempo. Lean el capítulo Los Estados Unidos en la profecía, el conflicto de los siglos, y lean leyes dominicales en eventos de los últimos días. Eso es muy importante, porque ahí se van a encontrar con toda esta información con mayor detalle, como se las estoy explicando. Pero miren, esta ley de unión de Iglesia y Estado, con la intención satánica de lavarnos el cerebro y unirnos en puntos comunes de doctrina por órdenes del papado, esto, por ejemplo, en Estados Unidos, 1965, el presidente Johnson fue quien estableció, a ver, ya, sí, 1964, Lyndon Johnson establece la unión Iglesia y Estado, pero con la trampa de que disculpar los impuestos, pero que las iglesias deberían de estar sometidas al Estado. Luego Bush, que publicó una orden ejecutiva 13.397, responsabilidades del Departamento de Seguridad de la Patria con respecto a las iniciativas basadas en la fe y comunitarias. Es ahí donde se establece y se aplica la ley 501C3, en la cual obliga a todas las religiones a someterse a las leyes del Estado, reconociendo que el Estado está controlado por los jesuitas desde los congresos. En 1993, México los adventistas hicieron una alianza con el Estado, registrándose bajo el Estatuto de Asociación Religiosa con derechos y obligaciones a través de un acta constitutiva que le permite personalidad jurídica, es decir, del papado. Ahí tiene derechos y obligaciones. Prohibido predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? No sé por dónde empezar. Vamos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y miren lo que dicen. A grandes rasgos, porque estos temas los hemos dado anteriormente, solo que es un tema muy largo. A ver, de las asociaciones religiosas, aquí está. Ley de asociaciones religiosas y culto público. Dice artículo 1: la presente ley fundada en el principio histórico de la separación Iglesia y del Estado. Mentira. La primera mentira en el artículo primero. ¿Por qué? Porque si está basada en el principio de separación Iglesia y del Estado, ¿por qué el Estado impone una ley religiosa? Pero cómo juegan con las palabras, ¿verdad? Son muy listos, pero nada originales.
menciona los requisitos. Otra mentira, dice el artículo 3, el Estado mexicano es laico. Mentira. Laico es separación de la Iglesia y del Estado. ¿Y cómo es posible que ahorita los gobernantes sean puestos por el Vaticano? Lo hemos venido diciendo en muchas ocasiones. El poder público está siendo dirigido por una hermandad secreta que viene de los jesuitas, que son el yunque, la ultraderecha en el poder. Y ellos controlan a partir de Salinas de Gortari. Todos los presidentes son puestos por el Vaticano. No hay Estado laico ya. Los requisitos. ¿Por qué fue malo que se registraran las religiones ante el Estado y sobre todo los adventistas? Si ya eran libres, no tenían ya su propiedad federal y adorábamos, ¿cómo le hacíamos desde Benito Juárez, 1857 hasta 1993? ¿Había libertad de religión? Sí, entonces ¿por qué se unieron al Estado si ya había libertad de religión por parte del gobierno? Miren, artículo 7. Requisitos para unirse al Estado. Que ha realizado actividades religiosas en la República Mexicana por mínimo de 5 años. O sea que estoy organizado 5 años. Si yo acepto a Cristo hoy y quiero registrarme, no me van a dejar porque aquí dice que debo de estar organizado 5 años. Luego, artículo 8, inciso 3, vean lo que dicen. Artículo 7, lo acabo de leer, perdón. 8, dice sujetarse siempre a la Constitución, leyes de ella emanan y respetar las instituciones del país. Sucede que ahora la Constitución está sujeta a la Carta Magna de Derechos Humanos. ¿Y qué dice la Carta Magna de Derechos Humanos? Que no puedes discriminar a homosexuales. Si quieren ser pastores, si quieren ser las lesbianas pastoras, si quieren casarse entre el mismo sexo, no puedes discriminarlo porque estarías violando la Constitución. ¿Se dan cuenta cómo fue la trampa? Todo lo tiene bien planeado. Y artículo 8, inciso 3. Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión. O sea, ya no puedes decir que el papado es la bestia, ya no puedes predicar el mensaje de los 3 ángeles, ya no, porque estarías violando esta ley y te haces acreedor a 20,000 salarios mínimos por cada violación. Así como fomentar el diálogo, tolerancia, convivencia entre las distintas religiones y credos en presencia del país. O sea, el ecumenismo. No importa si son satanistas, adoradores de la muerte, brujos, chamanes, todos tienen que obedecer a esta Constitución bajo el Estatuto Asociación Religiosa o AR. Es decir, adquieren una personalidad jurídica, lo dice la Constitución. Código de Derecho Canónico, Código de Derecho Canónico, la ley del Vaticano, y viene en forma de artículos. Voy a leer un poco acerca del concepto personalidad jurídica. Capítulo 2 de las personas jurídicas. Pueden bajarlo de internet. Código de Derecho Canónico. Artículo 113, inciso 2. En la Iglesia, además de persona física, hay también persona jurídica, que son sujetos en derecho canónico de obligaciones y derechos congruentes con su propia índole. Inciso 3. La autoridad competente de la Iglesia no confiere personalidad jurídica, sino a aquellas corporaciones o fundaciones que persigan un fin verdaderamente útil. ¿Escucharon? La Iglesia Católica es la que designa personalidad jurídica. Artículo 115. En la Iglesia las personas jurídicas son corporaciones o fundaciones. Artículo 116. Son personas jurídicas, públicas, corporaciones y fundaciones constituidas por la autoridad eclesiástica competente para dentro de los límites que se les señalan. Artículo 117. Ninguna corporación o fundación que desee conseguir personalidad jurídica puede obtenerla si sus estatutos no han sido aprobados por la autoridad competente, o sea, el Vaticano. ¿Qué pasa si una religión o si los adventistas corporativos decidieran predicar el mensaje de los 3 ángeles y diciendo la verdad de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, que el papado es la bestia? Multa de 20,000 salarios mínimos. Y si reincide, cancelación de su permiso, de su licencia. Y si reincide, confiscar sus bienes. Y si reincide,
porque resulta que también en el registro, en el acta constitutivo, que por ahí tengo copia del protocolo, dice, según las leyes del fisco, el SAT, que los donativos y las limosnas no generan ingresos, por lo tanto no pagan impuestos. Pero primicias, ofrendas y diezmos sí pagan impuestos, porque son ingresos. Así que las demás religiones ahora tendrían que pagar impuestos. Solo que la Iglesia Católica se curó en salud. Ellos, como recolectan limosnas, pues no pagan impuestos. Pero los demás evangélicos sí. ¿En qué incurrió mal? Si Jesús dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Miren cómo está el asunto y la trampa. Cuando un trabajador, una persona que trabaja, le descuenta el gobierno de su sueldo un porcentaje por las leyes federales, el dinero que él trae, si son 100 pesos, que ya se les descontó el impuesto del gobierno federal o el estatal, ya está libre de impuestos. Ahora sí, de esos 100 pesos, le voy a dar el 10% a mi Señor para su obra evangelística. Y se aparto 10 pesos. Al entregarlo al diácono, o a las ofrendas, o al pastor, o como le llamen, a la tesorería de la asociación religiosa, el gobierno vuelve a cobrar otro impuesto porque se llama diezmos, ofrendas y primicias. Es decir, cobró el gobierno 2 veces impuesto. Cobró cuando le pagó el sueldo al trabajador y volvió a cobrarse a la asociación religiosa lo que era de Dios. Ahora el César lo toma. Y esa fue otra trampa. Pero ¿qué pasa si entran en desobediencia civil a religiones que predican la verdad presente y desenmascaran al papado? Artículo 123. Cuando se extingue una persona jurídica pública, el destino de sus bienes y derechos patrimoniales, así como de sus cargas, se rige por derecho y los estatutos. En caso de silencio de estos, pasan a la persona jurídica inmediatamente superior. Es decir, los edificios, templos, hospitales, escuelas, imprentas, lo que tengan, por la desobediencia civil reincidente, sus propiedades son confiscadas y entregadas a la personalidad jurídica del Vaticano. Así de simple. Así que los líderes de la corporación adventista se humillaron como el pueblo hebreo en Babilonia, con el pretexto de que Dios conoce los corazones y Dios nos va a entender que estamos en peligro y nuestras vidas en peligro. Miren, hermanos, Dios es bien claro. Sal de tu casa. ¿Qué significa? Véndela, espérate a ella que se vende y a ver qué. Que tenías la oportunidad de venderla. Claro que tienes la oportunidad de venderla. Pero cuando ves la crisis ya enfrentarse, ¿tú crees que hay tiempo? Ya no. Abraham, ya no había tiempo para Abraham. Él tenía que salir. Y después de quién, de tus parientes. Pero dice la hermana White que muchos se van a perder, muchas familias van a llegar incompletas por causa de los lazos familiares. Que porque los hijos, que porque las esposas o los esposos, que porque los padres y las madres no se convertían, había que esperarlos hasta que nos perdamos todos. Si Lot hubiera sido presto a la instrucción divina, se habría salvado toda su familia, pero no fue así, fue muy lento. Dios te indica, sal de tu tierra. Nos está dando la instrucción que si el mensaje nace en la tierra que ayudó a la mujer y que por un tiempo fue próspera, ahora tienes que abandonar tu tierra, Estados Unidos de Norteamérica. Al buen entendedor, pocas palabras. Y ya para ir terminando, quiero compartirles algo aquí. Dice La libertad de conciencia amenazada, página 635 del Conflicto de los Siglos. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adoren al papado a través de la ley dominical, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida al leopardo. La bestia de 2 cuernos dirá también a los que habitan en la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia.
Se ha demostrado que Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser del signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder acerca de una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y se maravilló la tierra, y fueron en pos de la bestia. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo. La historia prueba la astuta y persistente que es uno de sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines a una costa de la ruina de principados y pueblos. Una vez que logró entrar en el año 1204, el Papa Inocencio III arrancó de Pedro II, rey de Aragón, este juramento: yo, Pedro, rey de aragoneses, declaro y prometo ser siempre fiel y obediente a mi señor el Papa Inocencio y a sus sucesores católicos y a la Iglesia romana, y conservar mi reino en su obediencia, defendiendo la religión católica y persiguiendo la perversidad herética. Juan Dowling, The History of Romanism, libro 5, capítulo 6, sección 55. Hermanos, hay mucho que hablar. Tiempo hubo que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios, pero cuán diferente son los sentimientos expresados hoy. El romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y de hacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Veas el número creciente de sus iglesias y capillas en países protestantes. Hermanos, a través del ecumenismo, la Iglesia Católica se está uniendo con todos los líderes religiosos, todas las religiones, que porque el cambio climático y la pandemia, los líderes religiosos están unidos para hacer una gran influencia sobre el gobierno norteamericano y los demás gobiernos también. Pero los jesuitas están de todo este movimiento ecuménico, en la cual también está la Corporación Adventista del Séptimo Día, y están en alianza común doctrinal, y están instando a los gobiernos que apliquen leyes para levantar los valores morales. Y está aquí donde la encíclica papal Laudato Si, Agenda 2030, que habla del cambio climático, que va a terminar en ley dominical, y que supuestamente por causa de esta pandemia viene lo del cambio climático, va a ser necesario y urgente, dice el Papa, acelerar esta agenda, que el domingo se declare como día de adoración a Dios, y se va a desatar una terrible persecución contra los adoradores del Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y muchos querrán vender sus propiedades y no van a poder. Caerán encima de ellos, simbólicamente hablando, claro, pero no podrán, será demasiado tarde. Hermanos, al buen entendedor, pocas palabras. Los que viven de la fe de Jesús están sujetos a Jesús, obedecen los mandamientos y la instrucción divina. ¿Qué parte de salir de Estados Unidos dada en este momento? No entendemos. Lo dejo a su consideración. Un día no podrá decir, no lo supe.
Así que este servidor, como centinela a la casa de Jehová, mi labor es darle a las trompetas el sonido certero. Viene un tiempo de bonanza, en la cual aparentemente se va a calmar todo esto. Pero viene una más terrible. Una más terrible. Y hermanos, posiblemente la más terrible, la que sigue, ya no pueda salir de Estados Unidos. Si hoy se detuvieron los vuelos internacionales, se cerraron las fronteras de Estados Unidos, ahora con la identidad biométrica, con el control de aduanas, de la Guardia Nacional movilizándose, con nuevas leyes en contra de las libertades civiles, como la ley patriota, como la ley de seguridad interior, como la ley de insurrección, como la doctrina Monroe. Hermanos, investíguenlas. Amigos, Cristo viene, está a las puertas. Y el mundo está exactamente como en la época de Noé. Igual. Lea Mateo 24, Lucas 21, todos los dos capítulos. Esto es una señal. Posiblemente sea la última, más clara. ¿Por qué? Solamente falta la ley dominical para que todas las profecías de la Biblia se hayan cumplido. Todas se han cumplido, solo falta la ley dominical. Y aunque esto va, después de Estados Unidos, a todos los países del mundo, pero lo peor va a ocurrir en Estados Unidos de Norteamérica. Lo peor. Controlan los jesuitas a Agencia de Seguridad Nacional, controlan también a través de lo que es protección civil, capellanía, los capellanes, que son muchos liderazgo evangélico, pero al estilo católico. Y la verdad, esto viene más terrible porque están edificando más campos de concentración. Y no es mi intención aterrorizarlos, escandalizarlos, no. Simplemente hemos leído, escrito está. Quisiera pasar videos en mis presentaciones. Me han prohibido hasta poner himnos, que por el asunto de reclamo por derechos de autor. Así que en los temas ya no vamos a poner himnos para que no nos reclamen, nos vamos a cantar a capela. Pero muchos están registrando sus prédicas bajo derechos de autor y esto no es de Dios, porque están traficando con la fe de Jesús. Están registrando los cantos, los himnos, los sermones, los temas. Si suben algo en internet, ponen su identificación ahí para que vean que es de ellos y está registrado. Y cada vez se va a detener esto. Llegará el momento en que ya no podremos salir. A donde nos toque quedarnos. Ahí tendremos que enfrentar esta crisis. Y hemos venido explicando acerca de lo que ha sido esta pandemia, cómo la han inventado y cómo están manipulando a la población civil mundial por medio del miedo. Los gobiernos están coludidos, tienen un plan, los jesuitas están detrás de todo esto. El Vaticano está manipulando todas estas agencias y los gobiernos mundiales para que el Papa se proclame el presidente del mundo. Eso es, el líder mundial, como Nimrod, el nuevo César. Y los que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en el sábado, como día de reposo, seremos perseguidos. Hay algunos países que ya tienen ley dominical. Empieza primero con multas, luego con cárcel, y tendrán que establecer una pena de muerte para los desobedientes civiles. Y es ahí donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Salir de las ciudades fue anunciado hace muchos años.
y hemos estado en desobediencia. Huir a las montañas es para los que ya están en el campo, no para los que están en las ciudades. No se confundan. Y no confíen en los pastorcitos encorbatados. Juan Bautista les dice algo más terrible, les llama hipócritas. Les llama camada de víboras. Jesús les llama hipócritas. Isaías les llama perros mudos. Porque están cómodos, traficando con la fe y engañando a los incautos. Dependan de Cristo, no de los hombres. Maldito aquel que confía en corazón de hombre. No estamos llamados a hacer liderazgo y mucho menos permanecer en las ciudades. La Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Este es el mensaje de Jehová de los ejércitos. Espero no haber ofendido a muchos, porque después de todo no es una crítica, es una amonestación basada en un así dice Jehová. Los invito a oración, por favor, los que puedan y gusten, y los que no, como gusten. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, gracias por las instrucciones. Hay mucha información. Sería muy negligente de nuestra parte perdernos. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes y cautelosos, a escuchar tu llamado, porque hemos sido muy lentos y tardos. Sin embargo, tu misericordia nos ha estado esperando más tiempo. Que este mensaje pueda trascender también fronteras y que llegue a los oídos de aquellos que han buscado tu santo nombre y que anhelan la salvación a través de nuestro amado Jesucristo. Que no importa la religión o el credo, que no importa tu color o la nacionalidad o tu estado civil o tu género, Cristo está llamándote. Hoy está llamando a tu corazón para poder entrar y establecer una relación personal y estrecha. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que espera con calma, espera que nos arrepintamos para poder guardar sus mandamientos. Señor, se ha dado un mensaje, con un escrito está. Juzga tú entre nosotros. Te adoramos, Padre, te amamos, porque tú eres nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, nuestro Dios. Señor, quédate con nosotros y bendice a tu pueblo, por favor, que escuchen tus palabras. Te lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro bien amado Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén.